Sobre tres grandes pacificadores. Uno de ellos es Nelson Mandela, ¿sí? Como le decían, Madiba, y fue el primer presidente elegido de forma democrática en su país, Sudáfrica, ¿cierto? Muchos quizá hemos escuchado este nombre. Ese hombre, antes de ser presidente, fue activista contra el apartheid, y por ser activista contra el apartheid estuvo 27 años en la cárcel. Durante los 27 años que estuvo preso, se convirtió en un símbolo de la lucha por el apartheid, tanto en su país como en el extranjero. Cuando se convirtió en presidente, se dedicó a luchar contra el racismo, la pobreza y la desigualdad. Hubo también otro hombre en Estados Unidos llamado Martin Luther King. Él fue un activista en la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, en una época en donde la segregación racial en este país era tremenda, sí, era totalmente extendida y era real. Logró la igualdad entre negros y blancos en el transporte público. Sus campañas, boicots y protestas eran pacíficas, y en el año 1963 organizó la famosa manifestación por los derechos civiles que se conoció como Marcha sobre Washington, y solo con 39 años murió asesinado por un disparo de un segregacionista, solamente a los 39 años. Hubo también otro hombre, ese sí más por el lado de Europa, llamado William Wilberforce. Él fue un político, filántropo, abolicionista inglés, ¿sí? Él, siendo parte o siendo miembro del Parlamento británico, él luchó para abolir la esclavitud como le tocó en gran parte en su vida ver muchos de estos casos. También fue muy acompañado por otro hombre llamado John Newton, ¿sí? Del cual se cree que viene la canción Sublime Gracia, ¿cierto? Que para los que no saben, Sublime Gracia es la canción cristiana, podríamos llamarlo así, más reproducida, más veces grabada en toda la historia. Se creen que hay más de 3000 versiones diferentes sobre esta canción, esa que dice Sublime Gracia del Señor, a un infeliz salvó. Y se dice que esta era una canción que cantaban los esclavos negros que traían desde el África, cuando venían en estos barcos, y ellos cantaban esta canción. Y bueno, John Newton estuvo también al frente de esto y ayudó a que también William Wilberforce, desde su lugar de político parlamentario, liderara una campaña en contra de la esclavitud. Él propuso un proyecto de ley a la Cámara de los Comunes para eliminar la esclavitud en 1791, y desde entonces defendió el proyecto abolicionista hasta 1807, año en que su proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento británico. Tres hombres que son gestores de paz, tres hombres que son pacificadores. Pero ¿sabe qué tienen estos tres hombres en común? Todos eran cristianos. Los tres eran cristianos, los tres declaraban abiertamente ser cristianos. De hecho, Martin Luther King, además de ser un activista, era un pastor en una iglesia local allí en Estados Unidos. Todos eran nacidos de Dios, personas que entendieron, vivieron su vida conforme a Mateo 5:19, el Sermón del Monte. El Señor Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque en ellos se nota que han sido engendrados por Dios. En ellos se notan que su naturaleza viene de parte de Dios, siendo sus hijos. Claro, ellos siguieron el ejemplo del más grande pacificador y el más grande gestor de paz que la humanidad ha conocido, y que quizá no muchos pues lo reconocen así. Y estamos hablando obviamente de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Nunca el Señor Jesús ganó un Nobel de paz, pero logró reconciliar el cielo con la tierra, y eso es lo que vamos a ver esta mañana, y que Pablo nos enseña en esta epístola a los colosenses. Él ganó millones y millones, él ganó que millones y millones de personas hayan podido hacer la paz con el Dios Santo. Entre esos me incluyo, y creo que gran parte de los que estamos aquí
podemos ser bendecidos por esto. El viernes estuvimos hablando sobre la preeminencia de Cristo, ¿cierto? Enfocándonos en los versículos 15, 16, 17, 18. Vimos que en el Padre hubo agrado, ¿cierto? Hubo esa aprobación para que en la persona de Jesús habitara plenamente toda la plenitud de la deidad, y ahí es donde iniciamos nuestro estudio hoy en Colosenses 1:19. Ubicándonos allí dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Inicia diciendo: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esto tenía un propósito, ¿sí? Esto ya lo estudiamos el viernes, cómo en la persona del Señor Jesús habitó la plenitud de la deidad, pero hoy quiero hablar sobre ese propósito, sobre para qué. El versículo 20 dice: por medio de él reconciliar. Si quiere, subraye esa palabra reconciliar, porque esa palabra reconciliar es una de las palabras claves en Colosenses. El propósito de que en Jesús haya habitado toda la plenitud de la deidad es para reconciliar en él todas las cosas, para volver a unir el cielo con la tierra, una comunión que se había roto, entendemos por la palabra de Dios, a causa de el pecado del hombre, ¿cierto? Y no solamente Adán y Eva, siempre las personas suelen echar la culpa a Adán y Eva, ¿cierto? No, es que ese Adán y esa Eva sí eran tremendos, sí. Mire cómo hicieron que nos separáramos de Dios, sino que Isaías dice que también nuestros pecados han hecho ¿qué? Una división, han hecho una separación, han creado, hecho un muro tan grande que nadie puede saltarlo entre Dios y los hombres. Es tremendo porque Jesús fue lo mejor del cielo para lo peor de la tierra, como alguna vez dijo algún gran predicador, y él fue entregado a lo peor de la tierra para hacer la paz, para restaurar la comunión, para funcionar como reconciliador entre Dios y el hombre, para que los dos enemigos más grandes que hay sobre la humanidad vuelvan a tener comunión. Los dos enemigos más grandes, Dios y la humanidad. Esos son los dos enemigos por naturaleza. Mire, el versículo 21 dice: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hay que saber algo, y es que nadie en el mundo se declara públicamente enemigo de Dios. Podríamos decir que entre las personas que por lo menos creen que existe un Dios, ellos no se declaran enemigos públicos de Dios, ¿sí? Y aquellos que se hacen llamar ateos, ellos tampoco se declaran enemigos públicos de Dios, porque según ellos, ¿cómo se van a declarar enemigos de algo que no existe? Así que no existe alguien que se declare enemigo de Dios. Las pocas personas que se han atrevido a declararse enemigos de Dios y que lo han hecho públicamente, algunos de ellos han muerto de unas maneras que para algunos puede ser extrañas, ¿cierto? Por ejemplo, Hugo Chávez, bien conocido, él en un discurso público dijo: aborrezco a Israel desde mis entrañas, desde lo más adentro de mi ser, aborrezco y detesto al pueblo de Israel. ¿Sabe de qué murió Hugo Chávez? Un cáncer en el estómago, un cáncer en sus entrañas. Porque las personas no suelen declararse enemigos públicos de Dios, pero el versículo 21 dice que nosotros también en otro tiempo éramos extraños y enemigos. ¿En dónde? En nuestra mente. Ahí en la mente es en donde realmente las personas son enemigas de Dios. Quizá no en su boca, sino más bien en sus pensamientos y en sus acciones, puesto lo que nos dice Pablo es que el ser humano no necesita decir que es un enemigo de Dios,
porque en su mente ya lo es. El ser humano cada vez que hace una mala obra o comete un pecado, está diciendo en su mente: Dios, yo no te necesito. El plan que tú tienes para mí, a mí no me importa. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero, como yo creo que es mejor. No voy a permitir que tú, si es que existes, me digas cómo debo vivir. Nadie públicamente dice eso, pero las acciones, dice Pablo, es lo que hace que los seres humanos sean enemigos en su mente. Usted cuando habla con alguien que no es creyente le va a decir sobre Dios, así claro, no, Dios es grande, Chuchito, a María, Chuchito siempre me ha bendecido, el zarco sí que me ha bendecido, sí que me ha ayudado, pero sus actos, sus pensamientos, su obrar reflejan que en su mente ellos son enemigos de Dios porque decidieron vivir sin Dios. Eso es lo que dice Pablo. No hay que declararlo públicamente. El ser humano que decide vivir sin Dios se declara enemigo en su mente de él. Y le dice Pablo a los hermanos allá en Colosas: y ustedes también eran en otro tiempo enemigos y extraños de Dios en su mente, haciendo malas obras, pero ahora os ha reconciliado. Imagínese a un viajero que decide explorar un territorio desconocido por su cuenta, ¿sí? Él va a un lugar que no conoce muy bien, pero dice, bueno, voy a ir a explorar este lugar, siento que soy bueno explorando, cierto que tengo experiencia, y cuando llega al lugar ve que hay advertencias por todo lado: por favor no ingrese, por favor no entre, esta zona es muy peligrosa, varias personas han muerto aquí. Se encuentra con alguien que le dice: hermano, yo le aconsejo, usted sí es un explorador muy experimentado, le aconsejo que no ingrese a esta zona porque va a ser de difícil acceso en caso de que a usted le pase algo, no vamos a saber qué pasa con usted y lo mejor es que no ingrese. Pero esta persona ignora todas esas advertencias, todos los mapas y las señales que indican las áreas peligrosas, y a pesar de las señales de peligro evidente, el viajero se adentra en este terreno peligroso sin precaución alguna, fiándose de su experiencia, fiándose de su habilidad, fiándose de que él lleva muchos años explorando este tipo de lugares. Y cuando se le pregunta por qué ignora las advertencias, el viajero podría responder: es que yo no necesito preocuparme por eso, pues yo sé cuidar de mí, yo sé qué hacer en momentos difíciles, yo solamente quiero experimentar la aventura y la emoción de explorar sin que alguien me diga cómo tengo que hacerlo. ¿Sabe algo? Aunque no lo admita explícitamente, su actitud y sus acciones muestran su desdén por las Dios, iniciando por no cumplir el mandamiento más importante, que es creer en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que Dios manda a todas las personas, ¿a qué? A que se arrepientan, ¿cierto? En todo lugar está el mismo mandamiento. Ese es el mandamiento más importante para cumplir. Y cuando una persona desobedece ese mandamiento, cuando alguien no quiere vivir de la forma en la cual Dios quiere que él viva y actúa según sus propios deseos, está mostrando en su mente una actitud de rebeldía. Automáticamente está siendo enemigo de Dios. Incluso si lo declara abiertamente, ya en su mente él decidió vivir en contra de lo que Dios ha dicho. Y esta experiencia que dice aquí Pablo acerca de los hermanos en Colosas ocurre por algo. Dice en el versículo 22: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Solo la obra de Cristo en la cruz es la que logra mi reconciliación con el Dios Santo. No son las buenas obras, no es las buenas actitudes, no es las buenas voluntades, ¿sí? Este año tengo un propósito, este año sí voy a asistir cada 8 días a la iglesia a ver si Dios me mira, ¿cierto? A ver si Dios se acuerda de mí.
no lo logran los libros de autoayuda, tampoco se logra a través de yo encontrarme conmigo mismo. Hay una frase que en los últimos tiempos ha cogido mucha fuerza y es: entendí que debía perder. La naturaleza no quiere vivir según el estándar de Dios. Imagínate, tiene que perderse a él mismo para encontrarse a él mismo, ¿sí? Más bien, estábamos cantando esta mañana, yo quiero en todo su corazón a Dios, y le dice: Dios, yo estoy cansado de vivir de la manera en que yo vivo. Me doy cuenta que mis decisiones son malas. Cada decisión que tomo me lleva de mal en peor. Dios, me he dado cuenta que los deseos que yo tengo afectan mi relación con las personas que hay a mi alrededor. El peor pecado, creo yo, o el pecado que causa más efecto en las relaciones interpersonales es el orgullo, ¿cierto? De hecho, es el pecado que también es como la raíz primaria de muchos otros pecados. El mal genio es una manifestación del orgullo. El hablar de pronto a mi pareja por encima, es que yo sí hago esto, yo sí soy aquí el que gano, yo sí soy aquí el que hago aseo, yo sí soy aquí, y usted no hace nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Eso se llama orgullo, en decir, es que yo sí y usted no. Muchos otros pecados nacen de ahí, muchas peleas, ¿sí? Muchas peleas interpersonales nacen de que yo no quiero que otra persona me recomiende algo que en mi vida yo debo cambiar y que le afecta a esa persona. Entonces mi manifestación es rechazo a la persona, y el orgullo es lo que más rompe relaciones. De hecho, creo que fue hace 8 días que habían varias parejas aquí abrazadas. ¿Sí fue hace 8 días, Caliche? Hace 15, gracias. ¿Cierto? Buscando la reconciliación matrimonial. Bien bonito, porque el orgullo es lo que nos aparta. De hecho, el orgullo es lo que me aparta también de Dios. El decir: Dios, tú tienes una palabra, sí, ahí se dicen cosas maravillosas. Entiendo que este libro no fue escrito por hombres, pero yo ya decidí vivir mi vida como yo quiero vivirla. Así que cuando alguien recapacita y le ora con todo su corazón a Dios y le dice: Dios, estoy cansado de llevar mi vida de la forma en que la llevo. Estoy cansado de que todo lo que hago se vuelve un completo desastre. Escuché que si tú sabes dar vida en abundancia, quiero que me des esa vida. Cuando alguien llega al Señor y le dice: yo creo que lo que tú hiciste en la cruz fue el pago por mi pecado, como dice aquí, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, así que yo quiero también morir contigo allí y ser una nueva persona. Permite que mi vida sea un ejemplo para otros. Permite que mi familia sea bendecida por medio de mí. Permite que mi vida sea un reflejo de que tu obra en la cruz hizo algo por mí. Haz de mí un vaso hermoso que tenga un propósito real en este mundo. Estoy cansado ya de llorar por las noches, de embarrarla. Estoy cansado de que siempre que le hablo a la persona que más amo la hiero. Permite que en mi corazón haya amor por eso. Cuando alguien hace eso y lo cree con todo su corazón, dice la Biblia que logra la reconciliación con Dios. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo puede ocurrir? El versículo 22, que es en el versículo que estamos en este momento, note la frase: en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La reconciliación de Dios con el hombre es posible no por la vida de Jesús, sino por la muerte de Jesús. El hecho de que Él en su humanidad haya muerto en la cruz, dice Romanos que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Jesús en su cuerpo de carne, como lo dice acá, por medio de la muerte, es el que pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Muchas veces lo hemos escuchado, pero Pablo aquí hace una anotación especial en este sentido, porque en Colosas había un contexto que era muy negativo, y es que ellos estaban fuertemente influenciados por los gnósticos.
Los gnósticos era un grupo, una corriente que hasta el día de hoy todavía existe, ¿sí? Hasta el día de hoy todavía hay personas gnósticas. Usted habla con ellos y se encuentra un enredo ni el más tremendo, porque ellos de una u otra forma creen en Jesús, ¿sí? Ellos de una u otra forma creen en Jesús, pero piensan que realmente Él no fue hombre, ¿sí? O piensan de que la forma en la cual Él operó fue una manera que no es la bíblica, entre muchas otras cosas, porque los gnósticos realmente es una corriente que con los años ha ido creciendo y ha ido mutando bastante. Y Pablo lo que tiene que decirles es: Jesús en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, es lo que hace que nosotros podamos presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Como dijimos ahora, la paga del pecado es la muerte, y el cuerpo de Jesús pagó por el pecado de todos. Pero también sabemos de que Dios no puede morir, ¿cierto? Sería imposible de que Dios pudiera morir, pero la Biblia sí nos enseña que el cuerpo de Jesús murió en la cruz, estuvo sepultado, realmente dejó de funcionar, pagó por el pecado, pero Dios no puede morir. Hay una pregunta que se hace mucho, y es: entonces, si Dios no puede morir y Jesús murió en la cruz, entonces ¿Él dónde estuvo esos días mientras volvió a tomar el cuerpo para resucitarlo? Y la respuesta está en Primera de Pedro capítulo 3 y versículos 18 y 19. Porque nos dice Primera de Pedro capítulo 3 y versículos 18 y 19: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, mire que aquí vuelve y se menciona la misma frase, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que alguien dice: bueno, ¿Jesús murió o no murió? Porque Dios no puede morir. El viernes estuvimos hablando un poco sobre la dualidad que existía en Jesús, 100% Dios, 100% hombre. El 100% hombre de Jesús muere en la cruz. De hecho, en la cruz se ve como Él pierde prácticamente toda su sangre, ¿sí? O como su sangre llega a un punto en el que simplemente ya se coagula, ya deja su forma líquida, y si en el cuerpo no corre sangre, no hay vida, porque Levítico dice que en la sangre está la vida, ¿cierto? Pero me parece muy interesante que tanto Pablo como Pedro hagan siempre la aclaración, siendo a la verdad muerto en la carne, muerto en la carne. El hecho es que Él sí murió en la carne, pero su espíritu, su parte 100% Dios, no puede morir. Dios no puede morir. Y lo que dice aquí Pedro es que mientras su cuerpo había muerto, su espíritu fue ¿qué? Vivificado. Su espíritu estaba vivo, su espíritu estaba más ardiente, podríamos decirlo así. Y dice en el versículo 19: en el cual, hablando del espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así que en el espíritu, mientras su cuerpo había muerto, dice que en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Volvemos a Colosenses, porque después de que fue y predica a los espíritus encarcelados, eso es otro tema, ¿cierto? Ya creo que alguna vez hablamos sobre él, no es el tema en esta mañana. Vuelve el espíritu al cuerpo, ¿sí? Para cumplir varias profecías. Jesús, cuando estuvo en vida, Él se relacionó, por ejemplo, con Jonás, ¿cierto? Él dijo: como Jonás estuvo en el vientre de la ¿qué? De la ballena, del gran pez, así estará
el Hijo del Hombre, ¿cierto? Dice de hecho que en el centro de la tierra, diciendo de que iba a estar bajo tierra, muerto. Pero después de esto, el Espíritu vuelve al cuerpo de Jesús, lo toma y lo resucita, ¿sí? Y ya este cuerpo nuevamente tiene vida. Jesús resucitado, ¿sí? Es muy interesante porque la resurrección de Jesús, dice la palabra de Dios, que es la prueba más real de que Jesús realmente era Dios, de que en esta carcasa humana llamada Jesús, que habitó entre nosotros, realmente Dios estaba allí. Realmente Dios tomó esta piel y este hueso, y eso fue lo que estudiamos el viernes. Y cuando Jesús resucita, dicen que se arma un complot, ¿cierto?, para boicotear toda esta gran obra. Y dice la palabra de Dios que entre los judíos hay un dicho, y es que los discípulos, no sé cómo noquearon a los guardias, no sé qué retroexcavadora llevaron, pero movieron una piedra que era muy difícil de mover y se robaron el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra de Dios que esa es la creencia que tienen pues los judíos hasta hoy. Y ese hasta hoy fue escrito hace 1900 y algo de años, pero si usted lo trae hasta hoy, los judíos siguen pensando en esto y por eso ellos siguen esperando a su Mesías, que según pues, la palabra de Dios van a creer que es el anticristo. Es tremendo porque estaba escuchando a alguien que decía, si esto fuera así, sería muy lógico que los 12 que lo vieron resucitar y que los 500, además de estos 12 que lo vieron resucitado, si ellos hubieran sabido que eso era una mentira y que la resurrección de Jesús era una mentira, entonces ellos ¿por qué hubieran entregado su vida hasta la muerte, muertes tremendas por una mentira? Eso no es lógico. Si ellos en realidad hubieran robado el cuerpo de Jesús y Jesús no hubiera resucitado, entonces ellos no hubieran muerto y no se hubieran entregado hasta la muerte, muriendo de las peores formas por una mentira. Eso no es lógico porque ningún ser humano da su vida por una mentira. Así que Jesús resucitó, ellos eran testigos y con su vida dieron hasta lo último para defender la verdad de la resurrección de Cristo, siendo ellos los testigos oculares de ello. Vamos a leer el versículo 23 de Colosenses capítulo 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este versículo tiene uno de esos condicionales que son tan peligrosos para la doctrina cristiana bíblica, porque un condicional en nuestro idioma español es sí, ¿cierto? Entonces, si hace la tarea, lo dejo salir, ¿sí? Allí hay una condición, si usted cumple esto, entonces tiene un beneficio. ¿Y por qué digo que es tan peligroso? Porque hay muchas personas que toman este versículo para decir que la salvación se pierde, para decir, es que si yo lo leo, si en verdad permanecéis fundados, ¿sí? Mire que si ya yo le meto el tono, si en verdad permanecéis fundados, ya es como, venga, si es que ustedes en verdad permanecen firmes, entonces el Señor sí los salvará. Y muchas personas dicen, mire hermano, si ve, la salvación se pierde. Y estudiando un poco sobre esto, resulta que para uno entender lo que dice el versículo realmente hay que conocer y aceptar que en el Nuevo Testamento hay dos tipos de sí. El primero de ellos es un sí condicional, es un sí que requiere cumplir una condición para que se cumpla lo que menciona. Por ejemplo, Juan capítulo 14, vamos a ir allí rápidamente. Sí, también buscando en la Biblia perdemos un poco el sueño. Juan capítulo 14 y versículo 15. Mire que allí hay una condición. ¿Qué dice? Si me amáis, allí hay una condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De hecho,
Atrás hay otra condición, el versículo 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Este sí es un sí condicional y se requiere cumplir para que lo siguiente pues se realice, ¿no? Para los que les gusta comprobar con diccionarios en los idiomas originales, se dará cuenta que la palabra usada allí es ean, ¿sí? Es un sí condicional, ean. Pero en Colosenses capítulo 1 y 23 se utiliza un sí completamente diferente. Es un sí que no es condicional, sino que es un sí de afirmación. Es un sí que no es la palabra ean, sino la palabra eige o eige, ¿sí? Es otro sí diferente, es un sí que tiene un significado y una connotación diferente porque no es un condicional, sino una afirmación. De hecho, también se puede traducir como viendo que. Y por eso digo, a los que les gusta buscar en los diccionarios y demás, en el Eastword y en My Bible, que es la aplicación para celular, se dará cuenta que los sí son diferentes. El sí que utiliza Pablo aquí es un sí de afirmación. Más bien se puede traducir como viendo que. Así que si uno lee el versículo, dice lo siguiente: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, viendo que permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Así que no está hablando de que usted tenga que estar firme delante de Dios para que la muerte y el sacrificio de Cristo tenga un efecto en mí, sino más bien que como ya hubo una realidad en mí de que soy salvo, entonces se afirma viendo que las personas sí, ¿qué palabra es? Si es un sí condicional o si es... Algunos no lo buscan porque ya se lo saben de memoria, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, entonces, ¿qué hay para mí hoy? Ya sabemos que fuimos reconciliados en Cristo, aquellos que creímos en Él, aquellos que creemos que en su muerte nosotros tenemos vida, pero lo que está diciendo aquí Pablo a los corintios es, sí, claro, Cristo nos reconcilió, pero ahora nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, nos dio a nosotros el mandamiento, nos dio a nosotros la oportunidad, el privilegio de hacer que otras personas también se reconcilien con Dios. Nosotros somos embajadores de Dios. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo lo que está diciendo, está aprovechando un problema que estaba ocurriendo allí en Corintios para decir, nosotros somos los llamados a reconciliar. El versículo 21 lo leyó nuestro hermano Ferney ahora en la cena. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hermano, si usted ya fue hecho justicia de Dios en él, ahora usted es el encargado de que otros puedan también ser reconciliados con Dios. Y esto no solamente habla de evangelismo. Hay creyentes que por muchas situaciones se han alejado un poco de Dios, se han extraviado un poco de la fe. Y usted, hermano, y yo, que ya fuimos justificados, que ya fuimos reconciliados con Cristo, estamos llamados a que ellos también se reconcilien con el Cristo en el que también creyeron.
no es solamente evangelismo, es también reconciliación entre hermanos, reconciliación entre personas que están apartadas y Dios, entre personas que están desviando de la fe y Dios. Embajador quiere decir actuar como representante. Eso es lo que Dios nos manda, a que vivamos y actuemos como representantes de Cristo en la tierra. Si Cristo fue el mayor pacificador, ahora Él me manda a mí a que yo actúe como Él actuó. Difícil, ¿sí? Vamos a ver una parábola y allí vamos a centrarnos ya en la recta final. Mateo capítulo 13. Versículo 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola tiene una verdad del reino de los cielos impresionante, y es el efecto que produce la palabra que aquí se representa por la semilla en las diferentes personas. Un ejemplo, yo estoy hablando esta mañana aquí, todos están escuchando, pero cada uno de ustedes es una tierra diferente. Algunos son buena tierra, algunos son entre espinos, algunos están junto al camino y algunos están entre piedras, ¿sí? Dice pedregales. Jesús tuvo que explicar esta parábola, y por eso para nosotros es tan fácil entenderla, porque Jesús la explicó de las poquitas que explicó, y yo creo que Él quería que quedara bien claro para todos lo que significaba esta parábola. En el versículo 18 está la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que de todos los que estamos aquí, hay personas que están en este grupo. El grupo de las personas que oyen estas palabras, y cuando salen de aquí, dice que viene el malo, viene Satanás mediante muchas operaciones que él tiene, y lo que hace es arrebatar esta palabra, y lo que hace es quitar esta palabra, hace que yo olvide esta palabra, hace que dentro de 2, 3, 4, 5 horas yo no me acuerde absolutamente nada de lo que predicaron hoy, de que yo no medite esta semana en lo que habló el predicador el domingo anterior, porque Satanás viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. También habla de que hay otro tipo de personas, y es que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay personas que están acá y que siempre que vienen se gozan, cantan al Señor con alegría, escuchan la palabra y dicen: uy, Señor, maravilloso lo que me diste hoy, gracias por tu palabra maravillosa. Pero ¿qué pasa luego? No tiene raíz en sí. Es una persona que ha aprendido a vivir con emociones. Entonces, si Dios me cumple lo que yo quiero, entonces yo me emociono, y si yo escucho un buen mensaje me emociono, pero luego ¿qué pasa? Dice que
No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, empieza a salir, empieza a brotar, empieza a dar un fruto, pero es de corta duración, no le dura mucho la gasolina. Pasa mucho con las personas que son muy emocionalistas, ¿sí? Vienen acá y se emocionan con el Señor, pero apenas vuelven afuera, apenas vuelven a sus ocupaciones, dice que viene la aflicción, llega una prueba a su vida, se olvidan de Dios, vuelvo a mi viejo caminar, y el fruto que estaba dando, la palabra que se siembra, empieza a caer. Versículo 22 habla del tercer grupo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero luego tienen que salir a pensar, uy, no, pero verdad que hablan sobre el reino de Dios y sobre evangelizar y sobre hablar a otros, sobre dar pasos de fe, sobre tomar un ministerio, pero es que verdad que yo estoy en una empresa, que yo tengo un propósito y es ser el gerente de ahí. ¿Verdad que yo estoy en esto y mi propósito este año es ahorrar tanta plata para comprarme esto? Eso es lo que dice: el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hay personas que cuando escuchan la palabra de Dios dicen, venga, me voy a meter a un ministerio. Esta semana sí voy a visitar y voy a venir hoy a las 3 a la capacitación para la visita. Pero luego sale y se acuerda que hay cuentas por pagar y se acuerda de que está en un propósito de querer ascender el próximo mes en su empresa y dice, no, pero donde yo me ponga a visitar por la noche ya no puedo hacer horas extras. Y si no hago horas extras, no voy a lograr hacerlo, no voy a lograr cumplir mi propósito, así que más bien pues no voy a visitar. ¿Sí? Entonces ese deseo que estaba creciendo en su corazón, los afanes de este siglo lo ahogan y queda ahí nuevamente. El cuarto grupo, que es el que realmente crece la semilla, es el que es sembrado en buena tierra. Versículo 23, este es el que oye y entiende la palabra. Primero la oye, la medita, la piensa y la entiende, se da cuenta que es real, se da cuenta que si Dios lo dice es porque es así. ¿Y qué dice? Da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Algunos que están acá, y es mi deseo, sean buena tierra, sean tierras bien bonitas, bien cafecitas. ¿Sí? Cuando usted está en el propósito de que, otro versículo 19 dice, el malo viene y arrebata, está hablando de Satanás. El segundo enemigo es la carne, ¿sí? Versículo 20 y 21 dice, la recibe con gozo, pero luego la aflicción y luego la persecución, luego lo que el mundo obran para que la pueda sembrar. La parábola no menciona en la que cae, ¿sí? El éxito solamente depende del tipo de tierra en el que cae, pero la parábola no inicia diciendo quién prepara la tierra. La parábola no inicia diciendo qué cosas habían pasado en la tierra para que una parte estuviera preparada para recibirla y otra parte no, porque ese es el éxito de que la palabra dé fruto. Pero esta pregunta se responde en 1 Corintios 3, versículos 6 y 9. Incluso podríamos leerlo desde el 5, 1 Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, o podríamos llamarlo en nuestro contexto sembradores, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió. ¿Quién? El Señor. El Señor es quien concede de que cuando Pablo y Apolo sembraban en ellos, de que cuando Pablo y Apolo hablaban con ellos, de que cuando Pablo y Apolos querían tener una obra en ellos, el éxito de haber creído depende de lo que a cada uno, ¿qué dice ahí?
concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo sembró, Apolo regó, pero ninguno de ellos preparó la tierra. Seguimos sin saber quién prepara la tierra hasta que llegamos al versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois ¿qué? Labranza. En otras traducciones no dice labranza, dice granja. Nosotros somos la granja de Dios, labranza suya. Nosotros somos tierra que Él prepara. La parábola no menciona quién es el que prepara la tierra, pero por Corintios nos damos cuenta que la tierra la prepara Dios. Dios es el que prepara los corazones cuando alguien viene a escuchar de su palabra. Dios es el que prepara los corazones cuando usted habla con otro y le dice Cristo murió por usted. Si Dios ya había preparado esa tierra y esa tierra está lista para recibir la semilla, esa tierra va a dar fruto. Pero si usted así prepara el mejor sermón, el mejor consejo y se lo da a una persona que está entre espinos, que está junto al camino, esa palabra no va a dar fruto porque la tierra no está lista. Y si algo sabemos todos, pues yo no soy sembrador, ni caficultor, ni nada de estas cosas, pero si hay algo que sabemos todos, alguna vez sí sembré un árbol. Y para usted sembrar un árbol o para usted ya sembrar un cultivo completo, ¿usted qué tiene que hacer con la tierra? Hay una palabra que se llama arar, ¿cierto? La palabra arar es tomar una herramienta, ¿cierto? Que es un arado o es un ¿cómo? Asador, no, mano, eso es para la carne. Asadón, gracias, hermano. Asadón. Entonces, usted tiene que tomar un asadón, clavarlo en la tierra con fuerza, jalar el asadón. ¿Y usted qué está haciendo con la tierra? Usted la está hiriendo. Cada vez que usted clava uno de estos instrumentos, de estas herramientas en la tierra, usted tiene que herir la tierra para que cuando luego usted ponga la semilla, esa tierra que está herida pueda dar fruto. Cuando habla de que nosotros somos labranza de Dios, ¿sabe qué pasa, hermanos? A veces para que usted y yo podamos dar fruto, primero Dios tiene que arar nuestras vidas. Primero tiene que herir nuestras vidas, hacernos pasar por una aflicción, hacernos pasar por una dificultad. De modo que si la tierra pudiera gritar cuando la están arando, ella gritaría y diría, no me hagan esto. Pero es que el sembrador va a poner algo especial allí. Esa tierra tiene que ser herida, tiene que ser excavada, tiene que abrirse un hueco, tiene que herirse muchas veces para que allí sea plantada la semilla y que dé fruto. Es tremendo porque esto nos habla muchas veces de prueba, de aflicción. El Señor pone cosas en nuestra vida para que luego Él ponga así su semilla. Y si no fuera porque Él es el que ara la tierra, no daríamos fruto. Pablo y Apolos, tremendos conocedores de la ley, tremendos conocedores de la gracia, tremendos predicadores, pero ellos saben, Pablo mismo dice, ni el que planta y el que riega son una misma cosa, ¿sí? Y en el versículo 7 dice que ni el que planta ni el que riega es algo. No depende del sembrador. En la parábola de Jesús, no depende del sembrador el éxito de la semilla, depende de cómo estaba preparada la tierra. ¿Sabe algo? Si el Señor ha estado preparando su tierra, su vida esta semana, quizás el último mes, quizás el último año, con pruebas que vienen una tras otra, no salgo de una y ya estoy entrando en la otra con dificultades, sepa que el Señor está con su asadón preparando la tierra para que cuando usted recibe la palabra, cuando un hermano, un versículo, un video, lo que sea que el Señor use para plantar en usted una semilla, esa semilla pueda dar fruto.
Es por eso que las dificultades, la prueba de nuestra fe, el que el Señor are nuestra fe, luego tiene en nosotros, dice que eso produce fe y la fe produce esperanza, ¿cierto? Y es hermoso porque eso habla de la obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué a veces las alabanzas nos hacen llorar? Porque el Señor ha preparado nuestro corazón toda esa semana. Porque esa semana me he sentido solo, me he sentido atribulado, porque esa semana me he sentido fuertemente bajoneado, tuve una pelea fuerte con mi esposa, tuve una pelea fuerte con mis hijos, estoy en un problema en el trabajo, y cuando llego acá a la iglesia y veo que están cantando no me soltarás, no me soltarás, aunque pase por valle de sombra de muerte, allí estarás tú. Entonces eso me hace llorar porque esa tierra está preparada para recibir esa alabanza, para recibir esas palabras y esas promesas de Dios. ¿Sabe por qué a veces las prédicas nos hacen llorar? Porque sentimos que el predicador conoce mi vida. A mí me han dicho, hermano, ¿a usted quién le contó eso de mí? ¿Qué? Usted vino a la capilla. ¿A usted quién le contó eso de mí? Porque lo que usted habló el domingo, yo siento que usted lo habló por mí. Yo le dije, no, eso lo habló el Espíritu usted. El Señor preparó su corazón para que usted recibiera esa semilla. No la desaproveche, dé fruto. Si Dios le está hablando y a veces se nos mueve el corazón, es porque justamente el Señor nos da la semilla perfecta en un corazón que ha sido arado, que ha sido abierto, que ha sido herido. Un día en otra iglesia en la que me congregaba, y con esto termino, yo serví allí y me alternaba la alabanza con otro hermano. Un domingo tocaba él, otro domingo tocaba yo la guitarra, y cuando yo tocaba la guitarra pues lo hacía con mucha confianza. Ya decía yo, tantos años tocando guitarra, pues ya me tengo confianza, no necesito ensayar todas estas cosas. Y cuando llegaba entre 8 días el hermano, él me decía, hermano, si viera cómo ensayé esta semana estas canciones, era tremendo porque él ensayaba todos los días para hacerlo de la mejor manera. Y cuando salía al frente, empezaba a desafinarse, se le olvidaban las canciones, paraba en medio de las canciones, no, mano, espere, volvamos a arrancar. Y eso es incómodo para todos, ¿cierto? Y yo pensaba, y eso que él practica y practica y practica y practica, y en un momento mi corazón se llena de orgullo y yo pienso en medio de estas alabanzas, yo empiezo a sudar, me da pena ajena por el que está delante, y yo empiezo a pensar, si yo estuviera ahí, lo estaría haciendo mejor que él. Si yo estuviera ahí, no estaríamos pasando esta pena ajena. Si yo fuera el que estuviera dando la alabanza, entonces todo marcharía por lo menos un poco mejor. Y sabe algo, yo sentí ese día eso, y cuando regresé a mi casa volví muy triste. Volví muy triste porque me di cuenta que en mi corazón había orgullo y que yo no podía estar pensando eso. Así que el Señor me llevó esa semana a orar por ese hermano. Entonces yo le dije, hermano, encárguese usted la próxima semana. Y si quiere yo le explico un poco sobre canciones y le di un par de consejos. Y me dediqué toda esa semana a orar por el hermano. Y le decía, Señor, te pido no voy a decir el nombre, no es en esta iglesia, tranquilos los músicos de aquí. Toda esa semana le dije, Señor, te pido por él, ayúdalo. Yo sé que para él es difícil, se asusta mucho, pero ayúdalo, Señor, ayúdalo a que el próximo domingo él lo haga súper bien para ti. Y toda la semana estuve orando por él. Cuando llegó el domingo, él salió a dar la alabanza y arranca la alabanza y empieza a desafinarse. Empieza a equivocarse como siempre lo hacía, técnicamente hablando, ¿sí? Y empieza a cantar y a tocar a destiempo y todas estas cosas. Y lo que yo hago es llorar. Y me la pasé llorando toda la alabanza. Porque lo que yo escuchaba era hermoso. Yo escuchaba que era una alabanza que nunca había escuchado, porque el Señor había preparado mi corazón para eso. Yo estaba orando por el hermano, pero no me estaba dando cuenta que yo estaba orando realmente por mí. Estaba orando para que
mi corazón estuviera preparado para entender que la alabanza al Señor no es un tema técnico, no es de si yo lo hago mejor, sino que se trata de corazones que han sido humillados delante de Dios y que quieren llegar el domingo a alabarle, a cantarle, a decir: Señor, tú eres grande, lo que tú has hecho en mi vida es maravilloso, lo que puedo cantar de ti es grandeza. Eso se trata cuando el Señor prepara nuestros corazones para escucharlo, para cantarle. Es por eso que nuestra oración en la semana no debe ser solamente por aquellos que predican: Señor, dale palabra al predicador, dale buena guía a los instrumentos, al sonido, que todo salga bien, sino: Señor, prepara los corazones que te van a cantar, que te van a alabar, prepara los corazones que van a recibir tu palabra, prepara a esta familia que voy a visitar para que ellos reciban tu palabra, ara esta tierra antes de que yo ponga la semilla para que dé fruto, porque somos embajadores de Cristo. Él nos dio la reconciliación por medio de Cristo y ahora nos llama a nosotros también a reconciliar a otros con el Señor. Señor, gracias por esta mañana, ya tarde, Señor, que nos das, por tu palabra maravillosa. Oh Señor, esta parábola del sembrador que contiene una verdad tan tremenda como Satanás, el mundo, la carne, orquestan todo para que la semilla que se planta con tanto amor, con tanto cariño, Señor, no dé fruto. Oh Señor, pero te pedimos que prepares nuestras vidas para ello, Señor. A veces eso representa dolor, representa angustia, oh Señor, pero tu palabra dice que esa aflicción luego produce fe, eso produce paciencia, eso produce gozo, eso produce amor, eso produce dominio propio, Señor. Eso hace que nos parezcamos más a ti. Oh Señor, permite que nosotros también podamos ser embajadores tuyos, reconciliadores, pacificadores, quizá no a grandes multitudes, países enteros como estos hombres que mencionamos, oh Señor, pero qué maravilloso es que puedas usarnos como instrumentos para tu honra, así sea en lugares pequeños, en nuestra familia. Oh Señor, lo pedimos todo delante de ti. Permite que la semilla que se siembra hoy no sea arrebatada por Satanás, no sea ahogada por los afanes de este mundo, y que las personas cuando tienen aflicción no decaigan, Señor, olvidándola. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.